Lucrecia Caparelli, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar con vos. Tanta historia recorrida juntos. Tantos años. Tantos años. Y ahora mucho tiempo que no nos veíamos, inclusive. Hace un montón. Pero igual yo te sigo. Sí, nos tenemos, esto de las redes. Pero hubo una época que compartíamos muchos momentos. Aquel Pinamar. Aquel Pinamar. Lucre, te trajimos en condición de psicóloga, pero también has sido mujer de los medios por tantísimo tiempo. Sí, es cierto. ¿Qué pasó después? ¿Decidiste alejarte? Mira, cuando yo asumo como jefa de prensa de la municipalidad en el 99, obviamente dejo de tener programas, por una cuestión ética, ¿no? Desde luego. Y después que dejo de serla, me meto de lleno en mi profesión de psicóloga, que la tenía como ahí, medio stand-by, ¿no? Porque en algunos momentos ejercía en forma privada, pero paso en el área municipal a depender de salud. Entonces ahí fue definitivamente mi anclaje en esta profesión, porque yo tenía como dos profesiones paralelas, ¿no? La de psicóloga y la de periodista. Claro. Y bueno, y nada, de lleno en esto. ¿Y esto te produjo algún vacío en determinado momento cuando dejaste los medios? Mira, el periodismo, de alguna manera, es como muy difícil abandonarlo. De todas maneras, cuando vos estás en un cargo, como el que yo tuve, hay un momento de tanta acumulación, de tanto tener que estar presente en todos y cada uno de los medios y escuchando, que te saturás. Te satura. Entonces, fue esta vuelta de página a una cosa completamente diferente. Yo creo que a mí me vino muy bien, muy bien, por recuperar un poco la vocación de servicio, digamos, otro perfil. ¿Y hacia fines de los 90 ser prensa municipal era ganando enemigos o no? ¿O era todo más, no sé si más light, pero había otro grado de vinculación entre los periodistas y los medios? Hoy está todo mucho más virulento, me parece. Creo que sí. Era más franco, ¿no? Vos lo viviste de un lado del mostrador y yo de otro. Yo no tuve problemas con casi nadie. Con casi nadie. Claro. Con casi nadie. Traté de que fuera una gestión basada en la transparencia fundamentalmente. Yo cuando tomé el cargo, se lo dije al entonces intendente, a Ariel Altieri, cuando me lo ofreció, dije en estas condiciones. Para mí una pauta publicitaria no es ni premio ni castigo. Se otorga a los medios de acuerdo a la llegada que tienen, a la penetración en la población. Pero si ese medio que tiene la pauta publicitaria en algún momento está en desacuerdo con el gobierno, la va a seguir teniendo. Si no, no acepto. No, ese fue mi premisa. Claro, los tiempos cambiaron mucho porque ahora casi el eje, digamos, político de las estrategias comunicacionales pasa por la prensa, ¿no? Sí. Es notable, como antes una gacetilla de prensa procuraba reflejar una acción de gobierno. Hoy en día es puro marketing, digamos. Claro. Generaba, en realidad, cuando yo hacía la gacetilla era para que la gente se enterara, pero fundamentalmente para que se enteraran ustedes y la noticia se abriera en el sentido de que si te interesaba esa acción de gobierno, te comunicaras con el funcionario que estaba a cargo y entonces se ampliara la cosa en forma, se profundizara de alguna manera. Sí. Ahora es tan avara la situación y no quiero puntualizar en la gestión de Martín Yesa, porque también pasa en otras localidades, que, digamos, tan próximo al gobierno sos, tanto valés. O sea, esto es una realidad, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Antes había otro grado de respeto. ¿Vos sentías que era durante mi gestión que fue así, no? No, absolutamente no. Bueno, me alegro, porque es lo que me tranquiliza. Si bien había un intendente pijotero, ¿no? Ah, sí. Hay que decirlo, ¿no? Porque eran pautitas. Eran pautitas, sí. Sí, había un presupuesto de prensa bastante acotado. Y me acuerdo, y esto todavía estoy agradecida a ese momento. En el 2001, cuando fue la gran crisis, y 2002 sobre todo quedó acá, había un nivel de desocupación brutal, muchos comedores, tanto de las escuelas como de instituciones intermedias,
Y yo me acuerdo que junté a todos los periodistas de ese momento y le dije, chicos, la pauta de prensa se va a comprar comida. Tienen todo el derecho de no pasarme nunca más una gacetilla, yo veo, pero necesitamos darle de comer a mucha gente y lo primero es lo primero. Y ninguno dejó... Hubo un entendimiento, pero ninguno dejó de la situación. De pasar las gacetillas, de tener la noticia, de buscarla. La verdad, ejemplar. Ya nos vamos a meter en tu profesión de psicóloga porque Sí. me interesa tener una mirada más, porque es una mirada más de esta realidad que nos atraviesa como sociedad, donde estamos tan locos y tan intensos, ¿no? Pero no quería dejar pasar la oportunidad de pedirte también tu opinión sobre este presente que vivimos en Pinamar. ¿Cómo estás viendo Pinamar? Y no solamente ahora, ¿no? Sí, en los sí. últimos años. Y es un Pinamar diferente al que yo viví cuando llegué recién, que éramos 3.000 habitantes. Un Pinamar más complejo, que estuvo además atravesado por una inestabilidad política brutal. Tito, desde el 2007 en adelante fueron gobiernos que duraban 2 años, 1 año y medio, destituidos, ¿no? Entonces, eso provocó, creo yo, un tembladeral en cuanto a la falta de seguridad jurídica y la falta de seguridad política. Totalmente diferente lo que se había venido viviendo durante los últimos años, donde Altieri, mal, mejor, amado, respetado o odiado, pero tenía una continuidad. Es decir, había un programa, se iba cumpliendo. En cambio, después de eso fue como un ir y venir y no saber muy bien dónde se estaba parado. A esto se suma, bueno, la crisis nacional. Nosotros nunca fuimos una isla. Y entonces, bueno, en el último tiempo hay una estabilidad, por supuesto, desde las elecciones del 2015, y la cosa va. Me parece que Martín Yesa es un muchacho joven, sin ninguna experiencia en esto, de modo que ha ido teniendo sus más y sus menos, ¿no? Como Ensayo todos. y error. Sí, claro. Sí. Bien. Bueno, y en el orden nacional, tu mirada de la gestión del presidente Macri. Qué difícil. Difícil porque también fue un poco de ensayo y error, ¿no? Y está bueno pedir disculpas cuando uno se equivoca, pero estaría fantástico haber pensado antes. No pedir tan seguido disculpas. Sí, sí. Yo entiendo que las tarifas, por ejemplo, que son cosas que atraviesan muy puntualmente a la gente de a pie, que las tarifas estaban atrasadísimas, pero en muchos lugares del interior nosotros estamos pagando cosas que no se pueden creer. Con todo el aumento de tarifas y todo lo demás, en Capital Federal hay gente que paga 300 pesos. Sí, es una risa. Hoy. Hoy. Sí, claro. Nosotros con ese mismo consumo pagamos 6.000. Entonces me parece que también hay falta de gestión política para ir y decirle, no, paren un poco, y esto, es decir, no digo Pinamar solo, debe haber muchos lugares del interior que están en estas condiciones. Tengo constancia por gente allegada, torres muy modernas en muy buenos barrios de Buenos Aires, Sí. totalmente eléctricas, estas que se te corta la luz y no te puedes bañar, estaban pagando entre 70 y 100 pesos la factura y ahora están entre 300 y 400. Y se queja muchísimo. Y parece un desborde, Claro, ¿no? parece que se Y acá quiere no hay más. factura que baja de los 3.000 ya, Sí, exactamente. quiero decir, ¿no? Sí, pero bueno, yo no sé, me parece que ahí hay que ir a golpear puertas y decirle, no, mire muchacho, factura contra factura. Estamos hablando de estos lugares, Recoleta, es decir, no estoy hablando de Lanús Oeste. Sí, claro. Lugares que obviamente la gente que vive ahí tiene un poder adquisitivo importante, muy importante. Luque, ¿vos de dónde llegaste? Yo llegué yo soy nacida en Avellaneda y de Racing, ¿y qué les pasa? Bien. Vamos arrancando por ahí. Pero inmediatamente antes de venir a vivir a Pinamar vivíamos con mi entonces marido Dafnis y teníamos 2 chicos en Bernal.
Bernal. Y tenía negocio en Quilmes, zona sur, ¿Negocio de? de ropa, Mira vos. sí. De Y- jeans y esas cosas. Y de golpe, Pinamar. No tan de O sea, había una golpe. referencia. Nosotros veníamos a Pinamar, nos encantaba Pinamar. Y en un momento dado se nos dio la oportunidad de tener un local, que hoy es de mis hijos, en Ballena y de las Artes. Ajá. Y teníamos el negocio acá, en el que se abría en verano, pero quedaba abierto en invierno. Y el negocio allá en Quilmes. Y un día así, ¿no vamos a vivir a Pinamar? Dale. Y se animaron y se vinieron con... Sí, sí. Bueno, y después el desarrollo de toda tu vida aquí. Sí, sí, sí. La verdad que Pinamar a mí me enamora. Esos momentos eran duros, ¿no? ¿Y tu vinculación con los medios cuándo arranca? Y en el 80 más o menos. 80. Sí, cuando empiezo a escribir para Pionero. Cuando Pionero era diario y era regional. Era un diario regional cuya imprenta, digamos, la cabecera estaba en el Partido de la Claro, Costa. y lo tenía, ayúdame con el nombre que en este momento no me sale. El propietario. Elizalde era que uno de los socios, no Pedro, otro, y Gittelman, Gittelman, Jorge, Jorge Gittelman, claro. sí, Él fue digamos, el hacedor de Pionero. exactamente. También me lo contó Jorge Mattioli en una Sí, nota claro. que le hice. Jorge Mattioli estaba aquí, creo que era... Me lo he enviado, No, hacía la parte comercial. Ah, bien. Escribir no escribía, no. Éramos corresponsables. Un día cae en desgracia Pionero y Jorge creo que lo adquiere. Así fue. Claro, exactamente. Sí, Pionero tuvo un par de juicios laborales grosos, Claro. muy fuertes, que lo dejaron así como mal, y entonces Jorge lo Y adquirió. empezás a escribir en Pionero. Y bueno, y después, yo empiezo en el periodismo gráfico, y después radio. Ujú. El primer programa de radio que se hace en vivo en una FM, que era FM Pinamar, lo hicimos Reinaldo Sabino y yo. Con Sabino. ¿Un 24 de junio? Dice él, yo no me acuerdo. Dice él. Porque cada vez que me saluda para mi cumpleaños me dice, primer programa con Lucrecia que hicimos un 24 de No, junio. él tiene una... ¿Se acuerda de las fechas? Yo no registro las fechas, no sé por qué. Claro. Sí, sí. En lo Radio dice. Pinamar, la radio de Caldas. Exacto. Claro. Que no fue la primera radio acá. No. Tuvo la comunitaria primero, ¿no? Nosotros estuvimos en radio comunitaria, sí. Pero primero, después salió radio comunitaria, creo. ¿Vos decís que Pinamar fue la primera? A mí me parece. Ah. No sé si era de Caldas, ahora me hiciste dudar. Hay que llamarlo a Sabino que se acuerde de todo. Claro. No, si era Radio Pinamar, yo entiendo que siempre fue de Caldas. Ahora ya no. Pero, No, claro. O sea, no de Marín, ¿no? Que fue No, quien quedó. después pasamos a comunitaria, radio comunitaria. Sí. Bueno, y ahí la radio. Y ahí la radio, Y después la tele, después la tele. Canal 4. Canal 4. El viejo Canal 4. ¿Tú sabes que yo hice el primer noticiero? Porque el Canal 4 no empezó con los tendidos, Matiasich, ¿te acordás? Y había un televisor en el edificio Marinas. Otro, me parece que estaba en la Plaza Independencia. Y algún otro más, y nada más. Entonces la gente se paraba en la calle a ver el programa y hacíamos un noticiero. ¿Y dónde era? ¿En la casa del ruso? No, eran unos locales que estaban ahí enfrente de una farmacia muy conocida que queda sobre Avenida Show, entre Pejerrey y la siguiente. ¿Frente a Melgar. Baldini? Sí. Ahí. Ahí arriba había un estudio. Bien, mira vos. Después pasamos a la casa de Claro. Matiasich. Y después, bueno... Qué siguiendo- historia, Lucre, ¿eh? Dios mío. No nos alcanzaría el programa. No, Nos vamos a ir a la pausa y después vamos a hablar de lo otro. Dale. Ya venimos. dale. ¿Te subirías a una montaña rusa sin cinturón? Vamos que se arranca, ¿eh? Flaco. Pará, un besito, porque esto se baja. Está trabado esto.
Ah, sí, este es el que no anda. Bueno, igualmente están atrás. Ahí no pasa nada, no se preocupen. No, a mí me parece que eso tiene que bajar. A veces traba, a veces no traba, pero no pasa nada. Pero mirá cómo tiene él acá, ¿ves? Él no se puede salir. No, pero ¿sabés los años que hace que manejo esto yo? Está bien, No, es un peligro, loco. Perfecto, disculpen, Tenemos que arrancar. No tenés traba, no tenés seguridad. Entonces, ¿por qué no te lo pones en el auto? El 100% de las personas usa cinturón en una montaña rusa, pero solo el 50% lo usa en el auto. Úsalo por tu seguridad. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. En la Argentina somos 12 millones los que tenemos menos de 18 años. Con ese número cualquier candidato podría ser presidente. Pero ¿sabes qué? Como la mayoría no votamos, nuestras voces no se escuchan, ni figuramos en las encuestas. Cada 10 minutos, una chica de menos de 18 se convierte en mamá. Casi la mitad de los padres castiga físicamente a sus hijos. Entrá a 12millones.org y pedir a tu candidato que se comprometa con los derechos de los 12 millones de chicos en el país. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Lucrecia, continuamos un ratito más. ¿Estás ejerciendo de manera privada? No, poco, No. casi nada. A mí me gusta mucho lo público. El abordaje social. Sí, sí, lo que es la atención primaria. ¿Estás abocada al tema desde la municipalidad? Sí, exactamente. Bien. En realidad, bueno, ahora desde hace un tiempo de la municipalidad me jubilé, me río porque me jubilaron, pero desde hace un tiempo ¿Te jubilaron? Sí, no, me correspondía. Ah. Desde un programa que yo empecé hace muchos años, que en su momento cuando se creó se llamaba Médicos Comunitarios, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Y después cambió el nombre a Equipos Comunitarios de Salud, que está bueno porque desde siempre fue interdisciplinario. Claro. Así que, y antes, cuando estaba en la municipalidad, hacía hospital, sala de Ostendi y de Valeria. Desde que quedé con el programa solo podemos atender de lo que es atención primaria, así que estoy en sala de Ostendi y sala de Valeria. Primera consulta desde mi ignorancia más supina. ¿Qué diferencia hay entre la psiquiatría y la psicología? El psiquiatra es un médico, primero se recibe de médico y después hace la especialización de psiquiatría. Bien. Por lo tanto, puede medicar. Hace muchos años, antes del proceso, los psicólogos podíamos medicar, que yo todavía no era psicóloga, ¿no? Después hubo una ley donde eso hubo restricción. Yo no puedo medicar, Bien. medica el psiquiatra. Y en general, el psiquiatra no hace terapia. Digamos, recibe un paciente, lo evalúa, en general digo porque hay algunos psiquiatras que han estudiado además para hacer terapia, porque es otro estudio completamente diferente. Entonces lo evalúa, lo medica y la parte terapéutica la hacen los psicólogos. Pero cuando se deriva a un paciente a un psiquiatra o a un psicólogo, digamos, ¿cuál es la conjeturación de base que hace el profesional que lo deriva? ¿Por qué un psiquiatra y no un psicólogo o viceversa? ¿Y por qué un psiquiatra? Porque hay una patología o caracteropatía que implica la necesidad de una medicación. Ajá. Cuando hay solo un conflicto y el clínico que lo deriva o la persona que lo deriva
llámese cuando hay una derivación de niños por las escuelas, entienden que con terapia y sin necesidad de medicación la cosa puede mejorar. ¿Qué es una terapia? Y una terapia, qué lindo la pregunta que me hace. A ver, tenemos un tiempo. Nada, Sí. Una terapia es un encuentro entre una persona que tiene determinada problemática y alguien que estudió y que puede de alguna manera conducir, desde mi visión, conducir el diálogo y la mirada de esta persona que tiene una problemática para poder ir solucionando algunas cuestiones. ¿Qué nos pasa a los que jamás nos hemos sentado a conversar con un psicólogo? No les pasa nada. No nos pasa nada, ¿no? No. Digo, porque No viste que... la terapia es una cuestión de demanda. ¿De demanda? Claro, te tiene que dar ganas de hacerlo. Claro, porque todos tenemos algunos nudos y algunas historias, y algunas miserias y cuestiones irresueltas, está claro eso, ¿no? Digo, solo que mucha gente decide psicoanalizarse. Psicoanálisis eso es una terapia distintiva, digamos, que viene de una escuela. Yo no hago psicoanálisis. Ajá. No sabría cómo hacerlo en atención primaria. ¿En la atención primaria? En la atención primaria. ¿Porque no presenta sabría. un grado de dificultad distinto? No, porque ahonda en otras cuestiones que cuando vos tenés media hora, una vez por semana, de un paciente que está inscripto en una determinada... Estamos hablando de que yo hago atención en las salas periféricas, donde hay una población alrededor, que es la que viene a consultar, bastante vulnerable. Entonces los problemas son bien acotados. Por ahí es una limitación mía, no saber cómo hacerlo desde la psicoanálisis. Yo hago una terapia cognitiva. También te has situado digamos, en el ámbito en el que te estás desarrollando, ¿no? Absolutamente. Que es por hoy, digamos, las problemáticas primarias que sacuden a, yo no sé si al sector más bajo de la población. No, a todo el mundo. A todo el mundo, no, ¿verdad? A todo el mundo. Lo que pasa es que... Pero recurre por ahí gente de bajos recursos claro, a la asistencia municipal por supuesto. o social del Yo gobierno. me río porque digo, no es lo mismo atravesar un divorcio en un crucero por las Bahamas claramente. que lavando la ropa en la tabla. ¿No? Quiero decir, el entorno de carencia económica, ese atravesamiento, carga de otra manera al ser humano, ¿no? Cuando encima de que estás atravesando un conflicto de pareja, no sabes cómo vas a sostener los pibes, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, entonces ya es bastante más compleja la problemática. ¿Cuáles son, Lucrecia, las cuestiones por ahí más comunes que surgen a partir de la consulta? En este ámbito en el que vos te estás moviendo y atendiendo. Bueno, hay depresiones, es decir, estadísticamente, trastornos de ansiedad, conflictos familiares, violencia intrafamiliar, de género o con los niños, papás, porque yo trabajo con adultos, es decir, en el ámbito municipal hay psicólogas de niños, de adolescentes y de adultos. Yo trabajo cuando fui a la sala de Ostende, cuando empecé en la sala de Ostende era la única psicóloga, así que atendía de 3 a 99 años. Después, por suerte, se fue ampliando y cada uno atiende. En el ámbito de adultos, algunos con consumo problemático de alcohol o de sustancias y papás de jóvenes que tienen esta problemática. Eso que está, digamos, diseminado de una manera, es una red tremenda, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentablemente. Ha atrapado a todas las capas sociales. Todas las capas sociales. Nadie escapa a esta cuestión. Nadie. No es económico, no es... No es económico. A veces, es decir, hay muchas variables que intervienen, Sí, ¿no? claro. Pero a veces familias con un buen vínculo, otros no, que tienen, es decir, ahí lo ves claro de dónde surge la cosa, pero es que hay así como un atravesamiento impresionante. Y todo en algún punto, digamos, muere en la depresión. No. Porque, ¿no? No. Porque hay mucha gente deprimida. Hay bastante depresión, sí, pero no se deprime el que quiere, sino el que puede. Ahí tenés que tener una base de características de personalidad. ¿Cuáles son las...? Porque, viste, normalmente confundimos tristezas
con Claro, depresiones, que no exactamente. debe ser lo mismo. No, para nada. ¿No? Para nada. La depresión se sostiene más en el tiempo. La depresión puede ser reactiva, es decir, te sucede algo triste en tu vida, una pérdida de alguien querido, falta de trabajo, y entonces, de esa tristeza lógica, de esa preocupación que es normal, tiene como un acento más, es decir, está más acentuado y se perpetúa más en el tiempo, y no hay como capacidad de resolución. Bien. ¿No? Entonces, en lugar de decir, bueno, perdí el trabajo, voy a buscar otro, me deprimo y me meto en la cama. Y después están las depresiones endógenas. No hay nada exterior que provoque esta sensación de desolación profunda, de no querer saber nada. Y bueno, y además hay distintos grados, ¿no? Hay depresiones leves, así hasta las muy profundas. ¿Y ahí el psicólogo puede, con un grado de presencia, torcer la historia? De acuerdo, depende del grado de la depresión. Si no va para psiquiatría. Absolutamente. Claro. Hay momentos en que el psicólogo no tiene paciente, cuando es una depresión mayor, no tiene paciente para trabajar, entonces tiene que estar medicado. Para terminar, un tip, una idea, un concepto chiquito, porque todos en algún momento sentimos estar deprimidos, aunque no lo estemos, estamos tristes, desolados, muchas veces desesperanzados por situaciones que pueden ser afectivas, pueden ser materiales, económicas, laborales, de diversa índole, ¿no? Una idea que una psicóloga como Lucrecia Caparelli nos pueda dejar, por lo menos para alivianar un poquito la carga de la mochila. Y la carga de la mochila se aliviana cuando uno se enfoca no en lo que le falta, sino en lo que tiene. Bien. Porque faltan todos, a todos nos falta algo. Pero si uno se levanta y se acuesta pensando en lo que no hay, va a ponerse mal. Es muy claro. En cambio, si uno dice, ay, qué bueno, mira qué lindo, salió el sol. Che, qué bueno, mis hijos están bien. Tengo trabajo, no cobro mucho, pero tengo trabajo, digamos. ¿No? Bien. Mirá, salió una flor. Dato tan simple, ¿no? Tan simple. Pero que muchas veces olvidamos. Yo siempre les digo a los pacientes cuando están todos los días, pero todos, sin faltar ninguno, un ratito, vincúlense con algo placentero. Ir a mirar el atardecer, tomarse un mate con un amigo, algo que diga, ay, qué ganas de hacer esto, hágalo. Bien. Salgo a caminar, algo. No todo tiene costo en la vida. No, esas son todas cosas gratis. Es clarito eso. Sí, O sea, vincularlos con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Te agradezco enormemente que hayas venido. No, has sido muy vos. generosa. A vos por haberme invitado y un placer el reencuentro. Gracias, Lucre. Gracias.